Esto de aquí no es un bosque normal. Estamos en un entorno ancestral, vivo, mágico y lleno de secretos. Hoy vamos a conocer alguno de ellos, ya que vamos a explorar, hablar y recuperar conocimientos sobre el rey del bosque, el árbol que ha conseguido mantener vivo su renombre e importancia bajo el yugo de civilizaciones destructoras. Enfrente tenemos al señor de la arbolera, un roble milenario que ha visto crecer y morir a las imperecederas personas de este trabajado territorio. Un espécimen que ha resistido el inevitable paso de la agricultura y ganadería, ante los cuales perdió numerosos hermanos. Y sí, a este roble y sus congéneres, ya con una pequeña muestra de respeto, es un árbol que tendríamos que conocer perfectamente y tiene para ofrecernos mucho más de lo que podríamos pensar. Desde la alimentación, la construcción y sus diferentes remedios medicinales, los robles han acompañado a la humanidad en su incansable viaje. Quedaros en este vídeo y observar qué podemos aprender de estos majestuosos árboles. Seguramente estáis notando bastantes contrastes entre todas las imágenes que vais a ver, ya que este vídeo ha sido grabado entre verano, otoño e invierno. Así que cuando veáis que estamos en medio de la nieve y luego que sale un bosque completamente otoñal, este será el porqué. Estamos ante un roble milenario, fuerte y resistente. Y es que estas son una de las características principales de estos árboles, los robles, que han sido tan útiles para la humanidad a lo largo de la historia y la prehistoria. Es claro, esto de aquí tiene muchos usos y simbología, así que en este vídeo voy a tratar de explicaros tanto como sé. Lo indispensable antes de seguir es conocer cómo identificar este majestuoso árbol, y la verdad es que en comparación con otros árboles, el roble es muy fácil de conocer. El tronco del roble común se presenta liso y con una tonalidad grisácea, pero con los años comienza a agrietarse en su corteza, presentándose así sus grietas tan características. Las hojas varían en tamaño, pero generalmente son grandes y, como no, caducas, es decir, se renuevan anualmente perdiendo durante el invierno las hojas secas. Las hojas poseen bordes lobulados muy profundos, desiguales y con bordes marcadamente redondeados. Antes de pasar a usos más desconocidos del roble, recordad que la madera del árbol se ha utilizado habitualmente para la talla y sobre todo como leña, como combustible para el fuego. La madera del roble para tallar es muy buena y recomendable. Eso sí, tiene una curva de dificultad. Es madera dura y hay que saber trabajarla bien. Una vez tallada y bien trabajada es muy resistente, aguanta muy bien la humedad y históricamente se ha utilizado para casi todo, desde hacer barriles de vinos, construcciones y, como no, las famosas vigas de roble que aguantan nuestras casas. Asimismo, el árbol se podría considerar un pararrayos natural. Desde épocas remotas existe la costumbre de plantar una encina o un roble junto a la casa para protegerla de las tormentas y de los rayos. Esta costumbre encima se asienta en un riguroso aval científico, pues la encina o roble poseen la propiedad de atraer los rayos y derivarlos a la tierra. Pensar ahora que las descargas eléctricas de los poderosos rayos confirmaban una relación de la fuerza extrema con la naturaleza y los robles, ya que seguramente por su gran tamaño y fortaleza, seguramente sobreviviesen a las descargas de los rayos de forma continuada. Y entre otros muchos usos tendríamos el de las agallas del roble, que es esta especie de... parece un fruto, pero no es un fruto. Es el resultado de una reacción alérgica del roble al ser picado por algún insecto, y con esto históricamente se ha hecho tinta, se ha utilizado como yesca y es otro uso más a tener en cuenta. Comentando sus usos medicinales, del roble común se emplean las agallas, la corteza y en menor medida las bellotas. Es muy rico en taninos y contiene flavonoides, pectina y ácido gálico. Se utiliza en infusión y de cocción. En cualquiera de estas formas, el roble destaca como astringente, antihemorrágico y antidiarrético, y se recomienda de buena manera en hemorragias externas e internas. Pero personalmente, creo que uno de los usos más interesantes que podemos obtener del roble es el de la alimentación. Estrabón, refiriéndose a los pueblos prerromanos de Hispania, asevera que se alimentaban en las 3/4 partes del año de bellotas, que, secas y trituradas, se muelen para hacer pan, corroborado por Plinio el Viejo, quien indica que se asaban entre cenizas, lo que eliminaba el amargor. En efecto, se suele sostener que solo son comestibles por las personas las de variedad dulce, de la encina Quercus ilex bayota, pero la investigación de campo ha manifestado que también se tomaban las de roble, casi todas con bastantes taninos y de sabor amargo. Cómo no, después de procesarlas y desintoxicarlas. Un muy buen análisis sobre este tema se encuentra en la gran novela de Cervantes, exactamente en el discurso de Don Quijote a los cabreros, donde se exponen las causas políticas del fomento de la agricultura. Se sugiere que hubo un pasado de concordia, sin propiedad privada, ente estatal ni opresiones,
en el cual los seres humanos se alimentaban de bellotas y miel silvestre. Edad magnífica porque en ella aún no se había atrevido la pesada reja del curvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre. Uno de los muchos usos milenarios del roble ha sido el del alimento. Aquí estamos ante unas cuantas bellotas que, hasta la llegada de los romanos a la península ibérica, era uno de los alimentos más comunes de toda la población. Esto no es un roble, esto es una encina, pertenecen a la misma familia de los quercus, pero las bellotas de roble tienen más taninos, por lo que son más amargas y siempre se recomienda su cocción antes de ingerirlas. Estas de aquí, a ser de una variedad de encina que da unas bellotas dulces, Quercus iles bayota, si no me equivoco, son comestibles crudas. Tenemos que tener cuidado con los gusanos, ya que suelen tener bastantes, pero esto se puede comer crudo así mismo. Están ricas, es que saben dulces. El problema es que hay bastantes variedades de encinas, hay bastantes variedades de roble y tenemos que conocerlas bien antes de ingerirlas. Con estas bellotas podemos hacer harina para pan y café. Y lo del café está riquísimo, yo suelo hacer de vez en cuando y si queréis ver cómo se hace, os dejaré en mi Instagram una receta para que lo veáis perfectamente y a ver si os animáis a hacerlo. Por ejemplo, si no me equivoco ahora estamos ante una variedad de Quercus ilex, una encina más atlántica, que sus bellotas no son tan comestibles como las de la bayota, no son tan dulces, tienen bastantes más taninos como las del roble. No sé si se notará la variedad de la hoja, que es un poco más alargada, y el problema es que a veces el ilex y el ilex bayota se mezclan entre sí creando una especie de encina mixta que da problemas en su identificación. Aquí tenemos otro Quercus, no sabría decir exactamente qué variedad de encina es, esto no es roble, que como podéis ver también da bellotas. Aunque de estas, al no conocerlas, no estoy completamente seguro de su comestibilidad, habría que investigar y al final no creo que esto sea dulce por sí, igual sí que es, No. Estas crudas están muy amargas, habría que cocerlas como las del roble y luego igual con esto sí que podríamos hacer café, podríamos hacer harina, como sus otros tantos usos que tiene. Y para empezar a hablar de todo el simbolismo que hay detrás de este árbol, porque es enorme, ya simplemente imaginemos que el primer rey de esta zona del reino de Pamplona, de Navarra, se llamaba Eneco Aritza, Íñigo el Roble, que al final pues este árbol en gran medida significa fortaleza y que grandes reyes y pueblos han jurado sus leyes bajo él. Hoy en día, como claro ejemplo, tendríamos el árbol de Guernica, en el que aún los lehendakaris, los presidentes de la comunidad autónoma vasca, juran su mandato. Según el prestigioso sacerdote investigador vasco José Miguel de Bariandarán, parece que ciertas ermitas cristianas tienen algunas relaciones con los monumentos de las edades anteriores. En efecto, las encontramos muy a menudo en los alrededores de las estaciones prehistóricas, algunas veces incluso sobre un dolmen o un túmulo de la primera edad de los metales. Es por lo tanto muy probable que estas construcciones, en tales lugares, hayan querido borrar las huellas de las antiguas culturas paganas. Pero la realidad es que el roble ha trascendido a la Europa civilizada, siendo sus primigenios mitos absorbidos y adaptados. Este árbol ha inspirado durante mucho tiempo un respeto tras del que se trasluce un fuerte sentimiento religioso primitivo. La religión del roble o del dios roble parece haber sido compartida por todos los pueblos por el que se esparcía este árbol, desde Europa a América. Los mismos griegos o ítalos asociaron el árbol con su dios máximo, Zeus o Júpiter. Por otra parte, una gran cantidad de las apariciones marianas en los Pirineos son justamente sobre robles, siendo este una forma de cristianizar su culto. De la sacralidad del roble han nacido variadas tradiciones y ritos, como el pasar a través de este como método curativo de enfermedades, siendo justamente un roble joven el mejor árbol en el cual llevar a cabo este rito. Esta práctica que estoy comentando subsistió de forma viva hasta bien entrado el siglo XIX en gran parte de los Pirineos. En este rito, principalmente enfocado para los niños jóvenes, se buscaba traspasar la enfermedad del niño al árbol, al ser este símbolo de renovación de la vida y por ende de la salud. Si en los días siguientes de pasar el niño por el tronco astillado el arbusto se marchitaba, era una prueba clara de que el rito había sido exitoso. Probablemente sea el pueblo pagano celta al que estereotípicamente se le asocia el roble. El paganismo es de naturaleza politeísta. Hay una reverencia inconfundible del mundo natural y en particular de los árboles que eran vistos como afines a las personas y podría estar infundido con la divinidad de deidades. Animismo puro y duro. Los druidas celtas, por desgracia, no escribieron mucho sobre su religión y sus costumbres asociadas, prefiriendo en cambio pasar tal conocimiento a través de palabras habladas y, como no, contraseñas secretas.
Su adoración a los árboles es contada en gran parte por los relatos escritos de los sacerdotes y misioneros romanos y cristianos de la época. En cierta medida, esta fuente de información está algo contaminada. A pesar de esto, ciertamente se puede comenzar a apreciar el valor que tenían los árboles para los celtas, de los cuales probablemente el roble era el más venerado de todos, particularmente cuando estaba siendo parasitado por el muérdago sagrado, planta semiparasitaria del que espero hacer algún día un vídeo. El roble se encontraría abundante dentro de las arboledas sagradas frecuentadas por los druidas, donde se realizaban ceremonias de naturaleza religiosa, reuniones comunales y se llevarían a cabo discusiones legales. Curiosamente, la palabra druida puede incluso traducirse como hombre de roble. Otras especies de árboles como el tejo, del cual tengo un vídeo, también se encontraban dentro de estas arboledas. El paganismo, y especialmente la cultura celta, de la que se ha conseguido conservar relativamente algo de información, ha monopolizado la idea sagrada del árbol, pero me gustaría remarcar el origen y conocimiento común que comparten los diferentes pueblos del viejo continente, y que probablemente lo que escuchemos de celtas y demás sea extrapolable a pueblos preindoeuropeos como los íberos y hasta las zonas más septentrionales de Eurasia e incluso América. Bosques de robles y especímenes antiguos, por desgracia, cada vez nos queda menos. La civilización sigue desforestando y arrebatándonos grandes masas de bosque. Sin embargo, el simbolismo y la fuerza del roble van a perdurar sin ningún problema, ya que esto de aquí es mucho más sabio que nosotros y, como no, más fuerte y resistente. Recordar de dónde venimos, cuál es nuestro sitio y qué mundo queremos dejar a nuestros hijos y hijas. El bosque y la naturaleza se renuevan constantemente. No hay principio ni fin. Quizás algo de lo que llegamos a saber pueda mantenerse, pero las generaciones venideras tendrán que dar pie a ello. Honremos a nuestros árboles nativos, a lo que ha sido y a lo que seguirá siendo.